sobre el seminario sobre el TPP, riesgo u oportunidad, y el tema de esta mesa es el TPP visto desde los socios comerciales. Para esta mesa tenemos el gusto de contar con nosotros con tres distinguidos diplomáticos. En primer lugar, contamos con la presencia del excelentísimo señor Héctor Ricardo Núñez Muñoz, embajador de la República de Chile en México. En segundo lugar, nos acompaña el ministro Toru Shimizu, de la Embajada de Japón en México. Y finalmente nos acompaña el comisionado de Comercio de la Embajada de Malasia en México, Mohamed Hafiz Abdul Jalil. Bueno, les voy a dar la palabra en ese preciso orden que acabo de mencionar, para que nos platiquen la perspectiva de sus respectivos países y quizá también ponerlo en el contexto, en el nuevo contexto de la situación internacional derivado de lo que ya se conoce, que es la decisión del presidente Donald Trump de retirarse de que Estados Unidos no participe en el TPP, lo cual evidentemente cambia también el contexto. Entonces, quizá esos dos temas serían los que les pediríamos que opinen al respecto. A los diplomáticos voy a empezar con la participación del excelentísimo señor Héctor Ricardo Núñez Muñoz, embajador de Chile en México. El señor Núñez es un destacado político chileno, ex senador del Partido Socialista por la región de Atacama, dirigente de la Concertación y vicepresidente de la Internacional Socialista. Tiene un profesorado en Historia y Geografía, así como una licenciatura en Sociología por la Universidad de Chile, un máster en Demografía por la Universidad Carolina de Praga, y en 1992 recibió el grado de profesor honoris causa otorgado por el Consejo Mundial de la Educación. Desde el año 2014 es representante del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en México. Muchas gracias, señor embajador, por acompañarnos. Le tiene uso la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Saludo muy cordialmente a todos ustedes. Y agradezco, por cierto, al Senado que nos haya invitado en esta oportunidad, a los diplomáticos, a los representantes de los distintos países que tienen alguna relación directa o indirecta con el TPP. Y felicito la iniciativa en tanto se hace en un marco particularmente complejo de la vida política internacional y, por qué no decirlo, también de la economía mundial. En nuestro país, para ir directamente a lo que nuestro país ha ido discutiendo respecto al tema del TPP, quiero decirles que desde los últimos 5 años Chile participó desde el primer momento en la discusión respecto a la iniciativa del TPP. Este tratado es un tratado inspirado básicamente por Estados Unidos, al cual nosotros no nos restamos. En tanto, con Estados Unidos tenemos un tratado de libre comercio de hace bastante tiempo, que a lo mejor no tiene la misma magnitud que del NAFTA que tiene México y Canadá con Estados Unidos, pero es un socio importante de nuestro comercio exterior. No todos nuestros productos van al comercio norteamericano, por cierto, solamente del orden del 30%. El resto va a Asia, en un porcentaje aún mayor, a Europa y América Latina. Es decir, nuestro sistema de exportación se ha diversificado en distintos mercados mundiales. Como digo, 5 años de discusión, lamentablemente no muy pública, lamentablemente no participativa, discusión que solamente se dieron por parte de las autoridades de gobierno, independientemente que esas autoridades de gobierno hayan recibido el respaldo siempre de quienes éramos parlamentarios de gobierno. Pero digámoslo francamente, esto nunca pasó por el Parlamento, ni tampoco por los grandes actores políticos, sociales y económicos, salvo por el mundo empresarial de nuestro país. Una gran particularidad es de que para nosotros, con los 12 países que hoy día han firmado el TPP, con esos 12 países tenemos tratados de libre comercio. No nos es extraño, por lo tanto, la economía ni de Vietnam, ni de Japón, ni de Corea del Sur, que no está, por cierto, entre los 12 países, ni siquiera con los países de Asia del Sur. Chile, en ese sentido, desde hace ya más de 20 años,
tomó la iniciativa de abrirse económicamente al mundo y eso le permite hoy día tener tratado de libre comercio con el 84% del PIB mundial. Y en consecuencia nuestros productos con mayor o menor intensidad llegan a prácticamente a todos los rincones del mundo. Según nuestras autoridades, por cierto, una vez firmado en octubre recién pasado, según nuestras autoridades, el TPP tiene aspectos bastante positivos. Pueden ser discutibles, he escuchado con mucha atención el panel anterior, pero déjenme decirles lo que piensan las autoridades de mi país. Desde luego, hay una mejora en las preferencias arancelarias del 95% para los productos de exportación de nuestro país. El 95% de los productos de exportación de nuestro país con el TPP mejoran significativamente los tratados de libre comercio que tenemos con algunos países, incluyendo con Japón. Japón tiene algunas limitaciones, algunos productos provenientes de Chile. Con el TPP, sin embargo, se han abierto la posibilidad de que estos lleguen a aranceles bastante más preferenciales o necesariamente aranceles cero. Esto nos significa que del orden de los 1.600 nuevos productos que salen de la economía diversificada de nuestro país tienen posibilidad, subrayo la palabra posibilidad, de incorporarse a este mercado mundial que es altamente significativo. Estamos hablando no solamente de los 12 países, estamos hablando de 812 millones de habitantes y del 40% del PIB mundial. En algunos casos la mayor parte de la reducción arancelaria ha sido hasta al 0%. Y algunos productos nuestros, que también tienen mercado en México, en estos mercados van a ser altamente beneficiados. Estoy hablando del vino, estoy hablando de las carnes, de los distintos tipos de carnes, particularmente la carne porcina, de origen porcino, que serían los más beneficiados, y por cierto de los productos forestales que también tienen en México un mercado bastante atractivo. Dos grandes empresas chilenas se encuentran radicadas en México y recientemente han mejorado notablemente su infraestructura productiva en el estado de Durango. Por cierto, nosotros hemos valorado que el TPP contemple la flexibilización de lo denominada denominaciones de origen. Esto debiera permitirnos una mucha mayor capacidad de integración de insumos y por lo tanto de producción de artículos de consumo final sin romper con la norma de la denominación de origen que ha sido a veces factores bastante limitantes del comercio mundial. Hemos valorado al mismo tiempo las exigencias que el TPP ha hecho en materias medioambientales y laborales. Ya incorporado dentro de los 30 elementos que componen el TPP, ha incorporado un tema que es particularmente sensible para los países latinoamericanos y, por cierto, para nuestro país, como es el tema del cambio climático. No hay tratado de libre comercio, incluyendo los que Chile tiene con muchos países del mundo, donde se haya incorporado de una manera tan clara la idea de enfrentar, desde el punto de vista del comercio, el tema del cambio climático. Y por lo tanto se ha incorporado en los hechos los acuerdos exitosos, relativamente exitosos, de la COP21 realizado recientemente en París. Tienen también como novedad la posibilidad de la incorporación a los mercados de compras públicas. En este sentido, para nosotros es muy beneficioso el hecho de que podamos acceder a las compras públicas de Perú, de Malasia y de Vietnam. Se ha incorporado con bastante fuerza, cosa que lo tenemos solamente en la Alianza del Pacífico, recientemente en el acuerdo que la Alianza tomó, vale decir México, Colombia, Perú y Chile, en Puerto Varas, en la última reunión realizada en mi país, incorporó el tema de la preocupación de las pymes. En el caso del TPP están incorporadas también una cierta preocupación
de cómo se incorpora al comercio mundial las pymes. En el caso de Chile, que consideramos exitoso, entre comillas, lo cierto es que solamente 1.3% de las pymes tienen capacidad de exportación a mercados mundiales. El resto solamente tienen posibilidades de competir en un mercado muy pequeño de 17 millones de seres humanos, como es el caso de Chile. Y por cierto, hemos valorado el hecho de que se haya incorporado un capítulo relacionado con la responsabilidad social empresarial, cosa que no tienen todos los tratados. Vale decir, la necesidad de que el mundo empresarial cambie de paradigma para entender el comercio y para entender la relación con los trabajadores. Y por cierto, normas que nos debieran permitir, entre otras cosas, que el mundo empresarial asuma, particularmente aquellos que están ubicados en los sectores más sensibles de la economía mundial, asuman la necesidad de respetar el medio ambiente. En el caso nuestro, se ha incorporado como norma beneficiosa particularmente el respeto a la pesca profesional o pesca empresarial. En el caso de Chile es altamente lamentable que tengamos una depredación francamente lamentable del Océano Pacífico, cosa que por cierto también afecta a México. Déjenme, sin embargo, decir algunas observaciones de carácter político que me parece que no fueron necesariamente considerados con atención por parte de quienes suscribieron oportunamente, incluyendo mi país, el tratado del TPP. Desde luego ya me refería al excesivo hermetismo en que estuvo sometido durante 5 años el debate sobre los alcances que tenía este nuevo tratado. Una escasa presencia, que también lo he señalado, de algunos actores vitales, por ejemplo, el mundo laboral, el mundo sindical de mi país no estuvo en ningún momento considerado, a pesar de que hay normas específicas que pueden afectar las relaciones entre el capital y el trabajo, entre el mundo empresarial y el mundo sindical. Por cierto, en los últimos tiempos nos consideramos atentamente no solamente el hecho de que el señor Trump tenía una visión negativa acerca de este tratado y también del TLC o del NAFTA, sino que el hecho que también altos dirigentes del Partido Demócrata, como el señor Sanders, también claramente señaló, y también de alguna manera la candidata Clinton, señaló claramente sus dudas acerca de la importancia que podía tener para la economía norteamericana el TLC. No es solamente Trump, por lo tanto, no es solamente el mundo sindical de Estados Unidos, sino que también sectores importantes del Partido Demócrata, para decir el partido del presidente Obama, que nunca estuvieron muy de acuerdo en los alcances que tenía el TPP firmado en octubre del año pasado. Eso creo no lo analizamos con detención, por lo menos en mi país. No analizamos el hecho de que Estados Unidos había una suerte de duda, por lo menos, o de oposición franca a lo que podían tener los alcances que podían tener el TPP. No tomamos en consideración también el hecho que ya en octubre del año pasado se estaba manifestando claramente una situación de crisis de la Unión Europea, que culminó, como todos sabemos, en el Brexit, que culminó con la salida de Inglaterra, que inició con ese fenómeno, un fenómeno que no sabemos hacia dónde nos conduce en el mundo actual, que es el aislacionismo y, por cierto, el nacionalismo. Nacionalismo que pensábamos que había sido superado después de la Segunda Guerra Mundial, nacionalismo que pensábamos que había sido superado luego de los nuevos tratados de libre comercio que se han firmado por todos los lugares del mundo, nacionalismo que esperábamos que era considerado como una de las manifestaciones más retrógradas de la manera como miramos el mundo moderno. Pues bien, después del Brexit, nadie en duda, y después del señor Trump, nadie en duda que se ha iniciado una nueva etapa de la política internacional que es altamente probable que esté marcada por estos dos fenómenos, lo que ha representado el Brexit y lo que ha representado el triunfo del señor Trump. No hemos tomado en consideración de que se está produciendo en muchos lugares del mundo, y en América Latina particularmente, una globalización de la antiglobalización, porque la globalización no llegó con todos sus factores positivos a todos los rincones de nuestro continente. Por el contrario, América Latina aumentó la pobreza en los últimos años,
Hoy día tenemos más extrema pobreza de lo que teníamos hace 20 años atrás. No ha llegado la globalización a todos los sectores sociales y por lo tanto hoy día no hay un cariño muy particularmente grande, especial, con este proceso de universalización de las reglas del juego, tanto en el campo económico como en el campo político. Y por cierto, en el caso de Chile, nunca estuvimos de acuerdo el hecho de que el TPP haya excluido casi explícitamente, más que por razones económicas, que también por cierto lo existen, por razones más bien geopolíticas o políticas claramente, se haya excluido a China. Para nosotros esto no tiene mucho sentido porque China es el principal socio comercial de Chile. Y sin embargo fue excluido por razones que todos entendemos de los nuevos vectores en que se desarrolla la política internacional, haya sido excluido de esta posibilidad. Luego de estas observaciones de carácter estrictamente político, permítame hacer tres observaciones de carácter más bien económico-comerciales. Desde luego, nadie ha sostenido con claridad hasta el momento si el TPP va a significar un verdadero impulso al crecimiento de los países emergentes, dentro de los cuales se encuentra Chile. No hay ninguna cifra que uno pudiera aventurar para decir si vamos a superar o no el escaso 1.8 o 2.2 de crecimiento que Chile va a tener ahora el año 2016. Habiendo sido uno de los países de América Latina que durante una década fue el que más creció, del orden del 5, 7 hasta 9%. Hoy día, por cierto, la situación mundial, particularmente lo que dice en relación con los commodities, y en el caso de Chile particularmente con el cobre, estamos condenados a un 2%, 2.5, 2.8, el principal comprador de cobre en el mundo sigue siendo China. Para nosotros, por lo tanto, es muy importante, también lo es Japón, pero China está lejos de ser el país que compra más productos minerales de nuestro país, siendo Chile un país altamente exportador de productos minerales, pero con el TPP no tenemos ninguna seguridad hasta el momento de cuáles son las cifras que realmente esto va a significar. ¿Va a significar más empleo? Sí, va a significar más empleo, pero Chile no tiene problema de desempleo. No tenemos un porcentaje muy alto de empleo marginal o informal, a diferencia de México. En general está altamente formalizado el empleo en nuestro país. ¿Va a significar que vamos a mejorar todavía, vamos a tener pleno empleo? Hoy día tenemos un desempleo del 6.2, que es bastante normal. ¿Eso significa que el TPP no va a significar tener cero desempleo? No lo sabemos, no tenemos idea. Hasta el momento, mientras no se firme, mientras realmente no se aclaren algunos aspectos sustantivos que hoy día permanecen en la nebulosa, no podemos afirmar que vaya a ser un factor importante de impulso al crecimiento. Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, el debate que estuvo a punto de fracasar hace 3 años atrás, Chile todavía mantiene dudas acerca de lo que esto va a implicar en la industria farmacéutica mundial. México puede ser que esté un poco mejor preparado para ese sector de la economía, pero países como Perú, como Chile, no conozco bien la situación de otros países de Asia, la industria farmacéutica ha sufrido un deterioro muy grande y en consecuencia vamos a depender muchísimo de lo que señalen las grandes empresas farmacéuticas ubicadas en un porcentaje muy alto en Estados Unidos. Esta es una duda que nos parece absolutamente importante porque va a ir en perjuicio fundamentalmente de los medicamentos genéricos, que felizmente están bastante más desarrollados en México, al cual pueden acceder los sectores más postergados de nuestra sociedad, y no son pocos. En consecuencia, tener dificultades para que un número importante de nuestros compatriotas, conciudadanos, accedan a medicamentos baratos, pueden verse seriamente afectados por los acuerdos que en esta materia han adoptado el TPP. Y por cierto, en países que en algún momento de su historia estuvieron bastante adelantados, y Chile lo estuvo en materia de investigación
innovación. Resulta que con normas de este tipo, por cierto, se inhibe bastante la capacidad de desarrollar políticas que vayan a mejorar la capacidad investigativa de nuestros principales centros académicos universitarios. Otro tema de preocupación sigue siendo el tema del capítulo de inversiones extranjeras. Esta idea del derecho de los inversores de llevar a los gobiernos a tribunales internacionales cuando estimen que sus intereses puedan verse afectados por disposiciones legales o leyes o reglamentos del país a donde llegan esas inversiones, es un problema. Y para nosotros es un grave problema porque, por ejemplo, el sistema de pensiones privatizado que tenemos en Chile, que México en algún momento tuvo la intención de imitar, felizmente para algunos no lo imitaron, todo, están en unas crisis de magnitudes que es absolutamente imposible que tengamos soluciones a corto plazo. Todas estas empresas que se denominan AFP, asociaciones de administradoras de fondos de pensiones, son extranjeras y básicamente norteamericanas. Si nosotros quisiéramos en el Parlamento, como ya existe hoy día, la posibilidad de incorporar normas que regulen las comisiones, que regulen los mecanismos de administrativos que tienen estas asociaciones de fondos de pensiones, con normas establecidas en el TPP, todas estas empresas podrían llevarnos perfectamente a tribunales internacionales. Sabemos perfectamente lo que pasa en los tribunales internacionales. Los países débiles nunca ganan, los países poderosos siempre ganan. De modo tal de que esta es una limitación que, a juicio de muchos de nosotros, que hemos sido cuidadosos en el manejo de estos temas, es altamente interesante tomarlos en consideración. Termino diciendo lo siguiente, que en el caso del proceso de discusión que se ha dado en el Parlamento de Chile, el proyecto enviado por el Ejecutivo de la presidenta Bachelet recién ingresó a mediados de este año, a finales del primer semestre de este año. El Parlamento, y seguramente el Parlamento también mexicano es así, la Constitución nuestra establece que en materia de tratado el Parlamento solamente puede decir sí o no al tratado. Y no se ha iniciado por razones políticas internas un debate serio respecto a los alcances del TPP. Hoy día no existe esto como tema en la sociedad civil, ni siquiera tampoco en los medios académicos. Algunas universidades han iniciado un debate respecto a los alcances que el TPP puede tener. En general, las opiniones están bastante divididas. Hay un gran movimiento que se llama Sin el TPP Mejor, así se denomina el movimiento, organizado básicamente por estudiantes de las universidades más importantes del país, que hoy día están en diálogo con el gobierno, dando a conocer sus puntos de vista. No existe, por lo tanto, posibilidad alguna que en el periodo presidencial que resta a la presidenta Bachelet, vaya a ser aprobado o rechazado por el Parlamento. El Parlamento se renueva el próximo año y como no es un tema que pueda compararse con el tema de seguridad ciudadana, con el tema de salud, con el tema de vivienda, con el tema de educación, aparece por lo tanto como un tema que no va a estar en el debate político presidencial que se inaugura seguramente a partir de marzo próximo, ni tampoco en el debate parlamentario que también se inaugura en la misma fecha. Hay quienes han sostenido con mucha fuerza que en caso de que el Parlamento asuma su responsabilidad, en definitiva no sea el Parlamento, cualquiera sea la legitimidad que éste tenga, el que decida sobre una materia tan importante. Y por lo tanto están proponiendo que el país sea enfrentado a un plebiscito, para que sean los chilenos los que determinen si están de acuerdo o no con el TPP. Y por último, hay quienes han planteado, me parece que desde el punto de vista estrictamente jurídico va a ser difícil que sean aceptados, pero forma parte de cierto debate, que si Chile aprueba el TPP, debieran incorporarse a lo menos 3 protocolos adicionales
que soberanamente el país debiera hacerlos respetar, independientemente de algunas cláusulas que tiene el TPP, que prácticamente hacen muy difícil que la soberanía legislativa de los países se puedan expresar con fuerza. Sin embargo, hay algunos que han insistido en la necesidad de que se incorporen cambios legislativos importantes en nuestra estructura actual, de modo tal de asegurar que los medicamentos sean baratos, de modo tal de que tengamos accesos a semillas y a productos agroquímicos importantes, que en el caso de que estos provengan de países desarrollados es altamente probable que sean muy caros, que existe una máxima autonomía para determinar los parámetros fundamentales de nuestra macroeconomía, que tengamos capacidad de regulatoria y normas de desarrollo sostenible. También se habla de potenciar las instituciones públicas del Estado, vale decir el Banco del Estado de nuestro país y la Corporación de Fomento, que son entidades que siempre han sido capaces de impulsar el desarrollo económico de nuestro país, y además crear muy pronto un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay un cierto acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas de Chile para aumentar progresivamente el presupuesto para ciencia, tecnología, innovación y para unas políticas de desarrollo regional que son lo más importante. Por cierto, México mira con mucho más preocupación que los países del Cono Sur lo que va a suceder en Estados Unidos. Pero no será solamente México el país afectado, lo será con mayor razón, por cierto, por la implicancia que tienen los acuerdos comerciales, políticos, culturales, en fin, que puedan existir con Estados Unidos. Pero el gobierno de Trump le ha generado una gran incógnita a todo el continente, a toda América Latina. Y por lo tanto, nosotros estamos particularmente preocupados que no tengamos una opinión común a veces, los países de América Latina, particularmente los de la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, México y Chile, de cómo enfrentamos el nuevo cuadro político-económico que se va a generar en Estados Unidos. La CELAC, que recién se reunió en Lima, ya dejó entrever que existe la voluntad, por lo menos, ojalá que esta se materialice, de todos los países que forman parte de la CELAC, de tener una misma y común opinión y la misma política frente a las demasías que eventualmente pueda significar el gobierno del señor Trump. Muchas gracias. Le agradecemos al embajador su muy buena participación. Le daremos ahora el uso de la palabra al ministro Toru Shimizu de la Embajada de Japón en México. Él es abogado por la Universidad de Kioto, tiene una larga trayectoria en relaciones exteriores. Previo a su asignación como ministro en la Embajada de Japón en México, fue miembro de la Misión Permanente de Naciones Unidas y en Brasil. También ha desempeñado cargos como director de la División de América del Sur, director de Asuntos de la OCDE y director adjunto de la División de Medio Ambiente Mundial. Fue vicepresidente del Comité de Inversiones de la OECD de 2010-2012 y presidente del Grupo de Expertos en Inversiones de APEC 2011-2012. Ministro Shimizu, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a doctor Esquivel y señor embajador Muñoz y nuestro colega de la Embajada de Malasia, el comisionado. Me da gran placer tener esta gran oportunidad de estar junto con ustedes, distinguidos participantes. Y el tema es sumamente oportuno, yo creo, a esta altura del tiempo. Y todo el mundo habla de una cosa y otra acerca del marco internacional del comercio. A veces yo escuchando esas voces me pienso, ¿cómo articular la voz convincente a la mayoría de las personas ante los desafíos que estamos enfrentando? Pero a veces yo creo que es útil reflexionar sobre nuestros pasados, o sea, nuestra historia acerca de este tema. En ese sentido, si me permite, yo creo que quería robarles un poco de tiempo para que yo describa un poco de nuestra historia del comercio internacional.
Yo creo que en la región de Asia-Pacífica, a partir de yo creo que en la segunda mitad de los años 80, ya se vio un movimiento incipiente del regionalismo desde el punto de vista de cómo incrementar nuestro comercio. Y yo creo que la primera formación ha sido APEC. Y ya desde los comienzos de los 90, Japón activamente participó en esta formulación de APEC. Y yo creo que a los mediados de los años 90, México se asoció con esta formulación de APEC. Y yo hablo de APEC porque APEC no es un marco legal, no tiene una fuerza de hacernos respetar o hacernos estar en conformidad de las reglas en el estricto sentido de la palabra. Pero yo destaco que dentro de este marco de APEC hay muchos grupos, muchas comisiones, comités, donde podemos intercambiar nuestras opiniones de un modo sumamente constructivo. Y yo también tuve la ocasión de presidir uno de esos grupos expertos con el fin de cómo asegurar de un modo equitativo la base de aceptar o incrementar número de inversiones dentro de esta región del Asia-Pacífico. Yo creo que este tipo de esfuerzos no son destinables porque tal vez cada paso no se aparenta, algo no tan riguroso como un marco legal. Pero dentro de este marco, cada paso poco a poco constituye el cimiento a algo indispensable para que podamos alcanzar algo mejor. También yo quería destacar un marco muy importante que tenemos con muchos países de esta región, incluyendo a nuestro querido país México. Nosotros tuvimos las negociaciones de libre comercio con México por algunos años y por fin se concluyó en el año 2005, cuando ya se entró en vigor este gran tratado bilateral. Y tenemos un capítulo donde articula un comité del mejoramiento del ambiente del comercio y industria, donde podamos hablar de un modo muy constructivo los desafíos existentes en ambos lados, con la participación no solamente representantes de ambos países, sino representantes del sector privado de ambas naciones. De esta manera queríamos, esto es importante yo creo, queríamos construir o cimentar la confianza, la cual es indispensable para incrementar nuestro lazo comercial y industrial. Y hasta ahora esto está funcionando muy bien. Y hasta ahora hemos concluido 8 reuniones de este comité y también con algunos otros países del sudeste asiático están funcionando algo bien. Entonces, aparte del debate de los marcos legales o marcos algo rigurosos, a veces yo creo que no hay que olvidar estos, tal vez no estos pasos no aparentes, pero algo a veces sumamente importantes y algo sine qua non para
solidificar o consolidar a nuestro lazo del comercio. Y necesito referirme a nuestro paso doméstico del Tratado de Libre Comercio que se llama TPP. Y ya en nuestra Cámara Baja se concluyó el debate y se pasó. Entonces ya hemos asegurado el visto bueno en nuestra Cámara Baja. Y ya en nuestra Cámara Alta los senadores, senadoras vienen discutiendo y tal vez se espera dentro de este año, o sea, concretamente diciendo, alrededor de los mediados de este mes, se espera la conclusión de nuestro cuerpo legislativo. O sea que ya con eso podríamos terminar nuestro debate y sacar el visto bueno de nuestro Parlamento. Sí, sabemos que hay alguna que otra incertidumbre en relación con este marco importante, pero queríamos también destacar la importancia o algunas caras nuevas que conlleva este TPP. Y como mencionó el embajador Muñoz, también nosotros pensamos que con el TPP, también hay desafíos en nuestros mercados domésticos, pero en la totalidad esto acarrearía, nos daría mayor oportunidad en suma en distintos campos. Y tal vez algunos de ustedes están conscientes de una idiosincrasia de nuestro mercado. Hace, por ejemplo, 2 décadas, hablar algo de la apertura de nuestro mercado en el campo agropecuario era algo casi imposible. Pero ahora ya sabemos que muchos jóvenes o la nueva generación, ellos están trabajando muchísimo en busca de mayor oportunidad en este campo y algunos de ellos han hecho muy bien hasta que ellos hayan alcanzado un nivel donde ellos exporten sus productos agropecuarios a los muchos otros países y en comparación con 2 décadas se ve un cambio dramático en este campo. O sea que nuestra meta de nuestro país es que con TPP queríamos aún asegurar nuestra prosperidad o la competitividad. Nuestro país es algo pequeño, archipiélago, sin recursos naturales, no tenemos recursos naturales como cobre del país de embajador Muñoz. Eso quiere decir que no hay otra manera para nosotros dependernos de nuestras asociaciones con otros países. Entonces, siempre pensando de esta importancia, queríamos no dejar nuestra orientación hacia el futuro, incluyendo a través de algunos marcos destacados. Y finalmente yo quería mencionar algo relacionado con el punto que acaba de mencionar el embajador Muñoz. Yo antes, hace casi 2 décadas, trabajando en nuestra sede de la Cancillería en Tokio, en aquella época todavía los vinos chilenos no habían tanto en nuestro mercado. Pero sabemos que en aquella época la embajada chilena en Tokio se esforzaba muchísimo por difundir la fama de los vinos chilenos. Y ahora, ¿qué ha ocurrido? Ya está casi rebasando
algunos otros concurrentes de exportadores a nuestro mercado y ya casi ya se ocupa el primer importador a nuestro mercado, ya es Chile. Entonces, yo que quería destacar es que sí, con Chile tenemos el Tratado de Libre Comercio, pero simplemente el marco mismo no 100% asegura algo al avance. También utilizando dentro de ese marco, pero como yo mencioné al principio, siempre necesitamos un proceso donde trabajamos con la mayor legitimidad de mayor número de personas, de mayor número de distintos campos en ambos lados. Esto a largo plazo aseguraría, digamos, nuestra confianza en libre comercio. Entonces, yo creo que después de eso queremos un poco de tiempo, ¿no?, para preguntas o algo. Entonces, yo dejo aquí y estoy a sus órdenes para cualquier tipo de preguntas y aclaraciones. Muchísimas gracias. Le agradecemos al ministro Shimizu su participación. Le daremos ahora el uso de la palabra al comisionado de Comercio, Mohamed Hafiz Abdul Jalil, que desde el 2014 el comisionado se desempeña como representante de Matrade en México, fungiendo como el contacto entre empresas de Malasia para promover el comercio bilateral entre México y Malasia. Comisionado, por favor. Muchas gracias, Dr. Gerardo Esquivel. Please allow me to continue in English, and Andrea will help me to translate. So today, I've actually prepared a presentation for the members of the floor. Before that, please allow me to actually thank the Senate for inviting us today to share our views on the TPP. His Excellency Ambassador of Chile, the Minister Counselor of Japan, members of the floor and distinguished guests. Let me just continue by giving you an overview of the Malaysian economy, and after that I will talk about the TPP agreement in terms of Malaysia's perspective. Muy bien, es un placer estar aquí con ustedes. Saludo al embajador de Chile, al embajador de Japón, y es un gusto darles la presentación de la economía de Malasia, la perspectiva del acuerdo del TPP de acuerdo a Malasia. All right, if you can see on the screen there, we have the map of Malaysia, and Malaysia consists of about 31 million population, with a GDP in 2015 of about $296 billion US. And this is some key economic data between Malaysia and Mexico. What I would like to highlight in this screen here is that in terms of population, Mexico is 4 times in terms of population compared to Malaysia. So Malaysia consists of about 31 million, and Mexico consists of about 121 million population. And in terms of per capita income, we're about the same, about USD 10,000. Les muestro aquí en la presentación primero el mapa de Malasia y posteriormente es una tabla de la población en comparación de Malasia y México. Se encuentran 31 millones de habitantes en Malasia y en comparación son 4 veces más en México con 121 millones y per cápita más o menos ganan lo mismo, que son 10,000 y en dólares está la moneda. All right, and this next slide actually shows some of Malaysia's trading partner in 2015. And of course, being in ASEAN, our largest trading partner is ASEAN countries. Number 2 is China, number 4 is the EU,
And Japan is also one of our largest trading partner, which is number 4. And if you can see, Mexico is the largest trading partner in Latin America, which accounts about 0.5% of the share of our global trade. Muy bien, como pueden ver, los principales asociados en comercio, principales países, en general son los de Asia y Japón toma el número 4 y México el más importante para Latinoamérica en este porcentaje. All right. And in terms of trade with Mexico in 2015, the total trade is about USD 1.97 billion. And in terms of export, it's about 1.59 billion. And in terms of import, it's about 383.1 million. Muy bien, el total de comercio en dólares es de 1.97 miles de millones, el total de exportaciones es de 1.59 mil millones y en importaciones 383.1 millones. All right, and we hope that with the TPP, the number will increase in terms of our export to Mexico and also Mexico's export to Malaysia. So in terms of our ranking in Latin America, if you can see on the screen here, Mexico is the important trading partner. It's ranked number 2 after Brazil. And in terms of export destination, it's ranked number 1. And in terms of import source, it's number 4 in Latin America. Muy bien, creemos que si se aprueba el TPP en Malasia, generaría muchas más exportaciones. Por otro lado, México es un papel importante para nosotros, un país muy importante en el caso de destino de exportaciones, seguido de Brasil, como se muestra en la gráfica. Okay, and this shows our exports to Mexico. If you can see, the top 5 products that we export to Mexico is the electrical electronics. We have the metals, chemical, machinery, and also processed food. And we hope that with the TPP, the numbers will increase in terms of our exports to Mexico. Muy bien, aquí muestro 5 productos más importantes que se generan en exportaciones, por ejemplo, productos electrónicos, metales, química, productos químicos y maquinaria, así como comida procesada, y estos productos se incrementará en la exportación si se aprueba el tratado de TPP. Okay, and on the screen here you can see the major import items from Mexico to Malaysia. So the main one are electrical electronic products, petroleum products, machinery, optical and scientific equipment, and manufacturers of metals. And we hope that with the TPP, more Mexican products will actually enter into Malaysia. De acuerdo a las importaciones, los más importantes son los productos electrónicos, de petróleo, también productos ópticos y de ciencia o farmacéuticos, así como manufactura de metales. Creemos que con la aprobación del TPP, México sería de gran importancia para la importación. And here I would like to highlight some of the investment from Mexico in Malaysia. At the moment, we have about 2 Mexican companies in Malaysia. The number 1 we have, which is Cemex, and number 2 we have Kidzania, which is the theme park for children. So we have 2 major investment from Mexico to Malaysia currently. Actualmente, 2 compañías muy importantes para Malasia que son de México es Cemex, de cemento, y Kidzania, el lugar de atracciones para menores, y ellos son las compañías más importantes que ahorita están en Malasia también. All right. And on the screen here, we would like to show some of Malaysia's involvement in Mexico. As you can see, Petronas, which is our national oil and gas company, actually signed an MOU with Pemex in September 2014 for oil and gas exploration.
And then apart from that, we have two Malaysian companies investing here. The first one is DXN. They do coffee, and they have a manufacturing plant in Tlaxcala. And number two, we have Licom. Their plant is actually located in Ciudad Juarez, and they do plastic injection for the automotive industry. Muy bien, asimismo, Petronas y Pemex firmó un acuerdo y parte de importante es DXN, que es una empresa de café, se encuentra en Tlaxcala, y Licon en Ciudad Juárez, que es referente a maquinaria para automóviles. And we hope that with the TPP, there's going to be more involvement of Malaysian companies in Mexico and also Mexican companies in Malaysia. And now I would like to go a little bit on the Malaysia's perspective in terms of TPP. As you can see on the screen here, what I would like to highlight is that among the 12 member countries of TPP, Malaysia is the only country that actually seek endorsement from the parliament before it's being signed and agreed in New Zealand. Muy bien, ahora les voy a presentar la perspectiva de Malasia con respecto al TPP. Siendo parte de los 12 países, Malasia sí está buscando la aprobación por el equipo parlamentario. Okay, and here you can actually see the 12 TPP countries, which with a combined GDP of about $30 trillion and about 800 million population. So, of course, Mexico, Japan, Chile, and also Malaysia is part of the TPP. Muy bien, en esta gráfica anterior están los 12 países, muestra también el Producto Interno Bruto con 30 trillones de dólares y 800 millones de población. Okay, and on this screen here, what I would like to highlight is that from the current membership of the TPP countries, there are also interests shown by other APEC countries, namely Korea, Taiwan, Indonesia, Thailand, and also the Philippines. So they're actually interested to actually join the TPP and become part of the member. Muy bien, algunos países que están interesados en firmar el acuerdo es Corea, Indonesia y Filipinas. Okay, and in order for the TPP to enter into force, the combined GDP of 6 countries has to be within 85%, and the GDP is calculated based on the 2013 GDP. Muy bien, para que el Producto Interno Bruto para que el TPP mejore o beneficie a estos países, se tendría que generar un Producto Interno Bruto total de 6 países con un 85% de acuerdo al Producto Interno Bruto analizado en 2013. And here I would like to highlight the current status of the TPP in Malaysia. Basically, at the moment, our minister is actually doing outreach program to the enterprise, the small and medium enterprise, to the Malaysian business community to actually explain about the TPP. And also, we're actually rectifying the TPP, and about 18 laws and regulations has been actually rectified in order for the TPP to be implemented in Malaysia. Muy bien, de acuerdo al estatus actual en Malasia con respecto al TPP, el ministro está buscando que tanto empresas pequeñas como grandes comiencen a familiarizarse con el TPP, y hasta ahora se han aprobado 80 leyes con respecto a esta propuesta. And in terms of Malaysia status for the TPPA, after the US presidential election, so basically our minister actually had a press statement informing that if the TPPA
will not take place. Malaysia will actually try to have an FTA with 4 countries which we currently do not have any FTA as part of the member of the TPP, namely Canada, US, Mexico, and Peru. So what our minister informed is that if TPP will not be materialized, we will try to negotiate and have FTA with these 4 countries. We've already had FTAs with Japan and Chile. So with these 4 countries, we will try to negotiate and to have a free trade agreement. De acuerdo al ministro, si no se aprueba el tratado, el TPP, y si este no tiene lugar, buscaríamos negociar el libre comercio con 4 países principales, Canadá, Estados Unidos y México. Ya tenemos acuerdos con Japón y Chile, sin embargo, estos son los países más importantes con los que generaríamos el acuerdo de libre comercio. Okay, and basically some of the benefits of having the TPP for Malaysia is that we would have new market access to Canada, Mexico, Peru, and US. We would have more job creation. We would have more consumer choice. So basically, with having TPP, we see that there's a lot of benefits for the Malaysian business community. When the TPP is actually ratified and enter into force. Creemos que los beneficios del TPP se abrirá en el mercado, en la accesibilidad del mercado, sobre todo con Canadá, Perú, Estados Unidos y México, y esto generará mucho más consumo y la comunidad de Malasia sería beneficiada. And here you can actually see some of the products which will have reduction in terms of import tariff. The products include electronics, rubber products, and also transport and automotive equipment. Muy bien, esto generaría también la reducción de tarifa en la importación de Malasia a México en productos electrónicos y de transportación en general. And here you can actually see some of the products for Malaysia in terms of immediate import duty elimination. Between the Malaysian products, which is electronics, rubber product, palm oil, transport equipment, and also wood products. En el tema de eliminación de importación, sería en los electrónicos, en el tema de transportación y algunos productos de madera. Okay, and here I would like to highlight some of the TPP highlights between Malaysia and Mexico. We see that once TPP enter into force, there's going to be some sectors that will actually benefit from the TPP in Mexico. Number 1 will be the automotive industry. We're going to have more involvement in the automotive industry. There's going to be more rubber products to be exported here to Mexico. And also in terms of Mexican products, the alcoholic beverages, your beers, Corona, and you know, the alcohol will have benefits to actually enter into Malaysia. Muy bien, algunos de los productos más importantes generaría en la industria de automóviles, así como productos de metales y alcohol sobre todo. And apart from that, in terms of the agricultural industry and also the oil and gas industry, which will also benefit once TPP is in place. Así como la industria de agricultura generará mucho más beneficios con el TPP. Okay, and lastly, before I conclude my presentation, in terms of Malaysia, what we are actually doing as a way forward is to actually amend the legislation and rectify the TPP. We're reaching out to the business community, and also the community is actually rectifying the TPP agreement.
Bien, antes de terminar, me gustaría mencionar que se busca la aprobación del TPP, ya que esto ayudará también a la comunidad de negocios en general. And afterwards, if you have any further questions, I will be more than happy to answer any questions. And if you need more information, our contact is on the screen there. And on that note, thank you, gracias, and terima kasih. Si tienen alguna pregunta, está dispuesto a resolver preguntas o comentarios, y asimismo comenta que está su número de contacto o su contacto en la diapositiva anterior, y agradece su participación. Bueno, muchas gracias al comisionado por su participación. Estamos sobre el tiempo, desafortunadamente. Voy a hacer, en lugar de abrir preguntas, voy a plantear una pregunta general a los tres participantes, que espero que de alguna manera responda a algunas inquietudes que quizá algunos de ustedes también pueden tener derivadas de sus participaciones. Y con eso tendremos que cerrar, como decía antes, porque también nuestros invitados tenían planeado el término de esta sesión a la 1:30. Mi pregunta es la siguiente. Dado el fenómeno que describió el embajador como la globalización de la antiglobalización, y considerando la posibilidad de que el TPP no se apruebe como tal, debido a la situación en Estados Unidos, y a la cláusula que justamente requiere que el número de países que firmen tengan un Producto Interno Bruto equivalente al 85% del PIB del área, y que eso no se cumplirá con una votación en contra en el caso de Estados Unidos. La pregunta es ¿qué hacer? ¿Creen que se debería, y es una especulación evidentemente, pero es una especulación fundada en que eso puede ocurrir? La pregunta es si creen que se debería negociar un nuevo acuerdo distinto que incluya a China, por ejemplo, como lo planteaba el embajador respecto a la posición de Chile, en términos de que debió haberse incluido quizá a China en esta discusión desde un principio. Si creen que debe incluir temas que han sido críticos en algunos países, como por ejemplo el embajador de Chile también mencionó el tema de la posibilidad de que las empresas puedan demandar a los estados nacionales si se toman medidas que afecten a las empresas inversionistas en otros países. Es decir, ¿qué hacer entonces en un escenario posible en donde no haya el TPP como tal? Si buscar algo parecido, buscar algo distinto, más amplio, incluyendo a China, buscar algo que justamente atienda la preocupación de algunos sectores, como ya se manifestó en la mesa anterior y en parte en esta mesa, o cómo proceder. Esa me parece que sería, en este escenario de incertidumbre, cómo podríamos avanzar hacia un esquema similar, alternativo o distinto completamente al TPP que fue negociado. Entonces, si le parece bien, empezamos en el mismo orden. Brevemente, dos ideas. Primero, debiéramos tener claro que es altamente probable que el proteccionismo empiece a constituirse en un factor que algunos países puedan considerar como de desarrollo hacia adentro, que algunos países puedan considerar que el mercado mundial no es altamente favorable a sus intereses, y en consecuencia una primera tarea es luchar contra el proteccionismo, el nacionalismo y el aislacionamiento que empieza a surgir en algunos países europeos, Hungría, Inglaterra. Lo que va a suceder en Francia es absolutamente impredecible en esa materia. En Alemania es el único país que al parecer mantiene una fuerte disposición a defender la apertura de los mercados mundiales, de generar mayor regulación, por cierto, a nivel europeo y ojalá a nivel de la OMC, de generar condiciones para que todas las fallas que actualmente tienen los tratados de libre comercio puedan ser resueltos bilateralmente o multilateralmente. Mi país en general es partidario de perfeccionar todos los tratados de libre comercio que tenemos con el mundo. Lo cierto es que
tener tratado de libre comercio con 84% del PIB mundial nos da un cierto respiro. Tenemos un tratado de libre comercio con China. Fue el primer país latinoamericano que tuvo un tratado de libre comercio con China. Por cierto, no es un tratado de primera generación ni de segunda generación, es un tratado que todavía tiene muchas deficiencias. Creemos que hay que avanzar en una mayor integración de América Latina. Como respuesta a lo del Brexit y a lo que eso puede significar en el mundo, la Alianza del Pacífico es una buena experiencia. Uno podría calificarla como un tratado de cuarta generación, porque no solamente se trata a través de la Alianza del Pacífico un acuerdo de carácter estrictamente comercial, hemos avanzado en muchas otras materias en el Tratado de Libre Comercio. Es cierto que para México los tres países que componen Colombia, Chile y Perú no son significativos desde el punto de vista de su comercio exterior, sin embargo crecientemente empiezan a hacerlo. Las inversiones mexicanas en Chile han crecido significativamente, también las inversiones chilenas en México. México ha invertido notablemente en los últimos 4 o 5 años en Perú, sobre todo en materia en insumo necesario para su industria. Con Colombia tiene una relación comercial de hace muchos años muy interesante. Se ha planteado recientemente por parte de Chile, y México ha estado de acuerdo, en ampliar el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, eso significa Argentina y Brasil. Tener un acuerdo con esos dos países nos debiera permitir responder a los desafíos que actualmente está significando algunos procesos de retroceso que se observan en algunos países europeos y de lo que puede significar Estados Unidos. En resumen, va a ser difícil que un nuevo tratado, un nuevo TPP, en caso de que sea rechazado, se vaya nuevamente a imponer como el camino. El camino seguramente va a ser el que ya tenemos, el de protección de nuestras exportaciones, apertura al mercado mundial, generación de condiciones para mejorar los tratados de libre comercio que tengamos, generar las condiciones para que estos tratados de libre comercio lleguen a todos los sectores sociales de nuestros países, que no sea solamente el mundo empresarial más desarrollado el que pueda acceder a los beneficios de estos acuerdos. Y en el caso muy específicamente de lo que significa la Alianza del Pacífico, fortalecerla, generar las condiciones para un entendimiento más sustantivo con Mercosur y incorporar crecientemente a los 49 países del mundo que ven en el Tratado de la Alianza del Pacífico como uno de los tratados más modernos, más dinámicos y con mayores perspectivas que actualmente existen en América Latina y yo diría en el mundo. Eso, gracias. Muchas gracias, embajador. Le daremos el uso de la palabra al ministro Shimizu. Sí, muchas gracias otra vez, señor doctor. Yo creo que no es una cuestión de alternativa entre TPP o otras. En nuestro caso, por ejemplo, ya estamos en el proceso de la negociación con China junto con Corea del Sur. Entonces, al fin queríamos formalizar un tratado de libre comercio triangular entre estos países. Y también hay otras negociaciones que llevamos tratando de realizar, pero lo importante es que TPP es, yo creo que hasta ahora, el tratado con el carácter más avanzado desde varios puntos de vista. Entonces, en estos años, desde ingresamos en la plena negociación de TPP hace 3 años, hemos emprendido casi sin número de mítines, reuniones y conferencias en todo el país a muchos diferentes niveles. Así ya hemos venido intercambiando opiniones de distintos sectores. Hasta ahora yo creo que no ha habido ningún tratado de este carácter
en nuestro país en relación con los otros países. Entonces, volviendo mi primer tema de nuestro proceso doméstico, convencido de que la importancia que tiene TPP, ya estamos en la recta final en el debate de nuestro Congreso. Gracias, ministro. Le damos la palabra al comisionado de Malasia. Thank you very much. Basically, as you are aware, the TPP is very important to the members, and should the TPP is not materialize, what our Minister of Trade in Malaysia mentioned is that we will try to actually explore other options. In terms of Malaysia, we will try to negotiate with TPP member countries which we do not have any FTA, namely Canada, Peru, Mexico, and also the United States. But definitely, we will try to have bilateral FTA with Mexico, because we see that Mexico is one of the most important trading partner in Latin America. So if the TPP is not materialized after the new US presidential election, Malaysia will try to find other options, to actually have bilateral FTA with the member countries. Thank you. De acuerdo a la perspectiva de varios países miembros del TPP, consideran que la firma de este tratado va a generar muchos beneficios, así como Malasia, y el ministro de Malasia comenta explorar otras opciones para negociar en caso de que el TPP no llegue a ser aprobado, ya sea con países como Canadá, Perú, México y Estados Unidos, dentro del Tratado de Libre Comercio que ya existe, sobre todo México, que genera para Malasia uno de los países más importantes dentro de Latinoamérica en exportación e importación. Bueno, pues muchas gracias. Han escuchado las experiencias y opiniones de 3 países distintos, con experiencias también muy particulares. Un país donde ya se aprobó en la Cámara Baja el TPP y está por aprobarse, según nos dice el ministro, hacia mediados de este mes en la Cámara Alta, que es el caso de Japón. Un caso como el de Malasia, donde se va a buscar también que se apruebe. Y un caso como el de Chile, donde no se ha discutido aún y está en proceso de discusión y incluso se plantea la posibilidad de llevarlo a un plebiscito. Y también las distintas expectativas y respuestas ante un escenario donde no ocurra el TPP efectivamente, que es un escenario perfectamente posible. Aún hay un cierto grado de duda, de incertidumbre en torno al futuro del TPP, pero aquí han planteado entonces sus alternativas. En el caso de Malasia es interesante que es un país con el cual México no tiene un acuerdo de libre comercio, y ellos han planteado la posibilidad de buscar precisamente esta vía bilateral para fomentar el comercio entre estos 2 países. En el caso de Chile y Japón tenemos acuerdos de libre comercio, en el caso de Japón un acuerdo bilateral, en el caso de Chile también a través del Acuerdo del Pacífico. Así es que en todo caso se buscarán alternativas si es que esto no ocurre. Es interesante cómo se plantean estas visiones de los distintos países en términos de la expectativa del comercio mundial y del posible resurgimiento de un proteccionismo. Escucharon también en la mesa previa una discusión también desafortunadamente un tanto desequilibrada en términos de críticas al TPP, porque el representante de la Secretaría de Economía se tuvo que retirar, pero escucharon también entonces las distintas versiones que se han planteado respecto a los potenciales efectos del TPP en la economía mexicana, tanto por el lado positivo como por el lado negativo. Creo que estas 2 mesas en su conjunto nos dan una visión muy interesante, muy completa de la perspectiva tanto doméstica como internacional respecto al futuro del TPP. Tendremos
una tercera mesa, regresando de la comida, está programada a las 3 de la tarde, sobre el tema específico del Internet y propiedad intelectual, que es un tema muy particular de este acuerdo, que como decía antes, va más allá de la pura reducción de aranceles y del fomento de las inversiones, tiene una dimensión también interesante en este tema particular de Internet y propiedad intelectual, y que ha generado mucho interés y mucha controversia en México y en el resto del mundo también, habría que decirlo. Y entonces aquí nosotros tendremos esta tercera mesa y cerraremos al final de la tarde con una participación de la senadora Dolores Padierna sobre el proceso de ratificación aquí en el Senado. Entonces, les agradecemos mucho su asistencia y participación a los 3 miembros de esta mesa, a la traductora también, por supuesto, por su trabajo y colaboración, y a todos ustedes su asistencia y participación. Lamentablemente, por el tiempo que empezamos tarde en la mañana, ya no ha habido más tiempo para preguntas, pero esperamos que estas participaciones hayan sido iluminadoras. A mí me parece que han sido muy interesantes y creo que nos ayudan a entender mejor la situación actual del TPP y su futuro previsible en el corto y mediano plazo. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la tarde. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, señor comisionado. Nos vemos más tarde. Gracias.